En esta tarde quiero hacer una reflexión en torno a la moral, que fue una de las temáticas tratadas durante el curso de Ética y Educación Política, y que además me suscitó gran interés por su vinculación con la religión a partir de algunas manifestaciones y testimonios, y no como una condición propiamente del ser humano. Es innegable que los aportes que ha tenido la religión repercuten en la composición de la misma moral. Por eso se generan algunos paradigmas. Para analizar este asunto, he decidido tomar dos bases bibliográficas. La primera es el Compendio de Teología Moral realizado por Monseñor Javier Muñoz Mora y el texto de Somos Inevitablemente Morales de Adela Cortina, que fue uno de los textos tratados durante el curso, para realizar un ensamble y una semejanza entre los dos textos. La moral como fundamento de la vida cristiana es aquella que orienta, que ilumina y que perfecciona el obrar del ser humano, así como sus manifestaciones y los acontecimientos que están a su alrededor. En todo tiempo se ha asociado la moral cristiana con la vida del cristiano, de su ser en Cristo. Además, es reconocido a Santo Tomás de Aquino como el fundador de la primera síntesis sobre la moral cristiana en su obra Suma Teológica, y con ello se hace como una recopilación inicial. Además, en el Vaticano II y la Renovación Moral hacen un realce de la dignidad de la conciencia moral, de la auténtica libertad humana y del pecado como esa condición que debe ser redimida. La espiritualidad y la moral son concebidas en una misma realidad, así como el dogma es aquello en lo que se sustenta la base de la moral del culto, y la liturgia en donde se plasma esa moral. También tenemos la filosofía, que es a partir de la cual se ha hecho algunos aportes desde sistemas éticos que han tomado o se han nutrido también de esa misma moral. En este aspecto resaltamos la moral de Adela Cortina como aquella cuando ella nos dice que todo ser humano se ve obligado a actuar de manera moral, porque hace parte de su estructura. Podemos decir entonces que somos constitutivamente morales y que las concepciones que tenemos sobre bien y sobre el mal son las que orientan esas concepciones del actuar y de las decisiones que se toman. Por eso se puede decir que ninguno está más allá del bien y del mal. Con lo anterior, podemos entender que la religión católica tiene algunos postulados que son propios de su constitución moral y que son desde su especificidad concreta, relacionando la moral con la palabra de Dios, pero que al mismo tiempo la Iglesia reconoce estar inmersa en un cosmos, en una realidad sociocultural en la que toma al ser humano como centro. Y ese ser humano es concebido desde dos realidades. Primero, un énfasis corpóreo y también desde un espíritu. A través de esas dos realidades obra constantemente y en unidad inseparable. Regresando a los postulados de Adela Cortina, cuando hablábamos sobre esa estructura moral, ella dice que el ser humano reacciona en relación a su medio, es decir, produce una suscitación, afectación, respuesta, y esta es dada pues para poder adaptarse y sobrevivir. Por ejemplo, en los animales se da el estímulo y se da la respuesta por un proceso que se denomina como justeza, y esto es dado de manera automática. Por el contrario, los seres humanos se les produce el estímulo, pero la respuesta no media a partir de un estímulo real, sino que se ve obligado a elegir. Por eso debe justificar esa elección. Desde la Iglesia Católica se caracteriza a los actos humanos responsables como aquellos que son tomados por la voluntad deliberada y son llamados también libres porque radican desde la libertad.
voluntarios porque parten de un querer, morales porque afectan la vida moral e imputables porque radican de la propia responsabilidad. A propósito de la voluntad y de la libertad, Cortina caracteriza unos momentos básicos para esa libertad en 3 pasos. El primer paso es a través de la inteligencia, cómo el ser humano es capaz de captar ese estímulo y de dar una respuesta apropiada a ello. El segundo paso es que no está mediado o no está dado por una respuesta automática, sino que se ve obligado a elegir. Es decir, que no es libre para dejar de ser libre. Y el tercer paso es que cuando elige una circunstancia, una posibilidad, renuncia a las demás y por eso debe de justificarla. Desde el catolicismo, el orden moral se establece a partir de la educación familiar, de la educación escolar, de un entorno social, económico, político, jurídico, en la que el ser humano se desenvuelve. Y todas estas condiciones son muy importantes, pero con Cortina vemos que ella nos hace una invitación a que consideremos las posibilidades a partir de la inteligencia, que sepamos juzgar en dependencia al medio de las condiciones que se nos presentan. Podemos atender ese llamado a juzgar libremente, pero a entender cuáles son las consecuencias de esas decisiones y a tener una educación moral propia. Estos insumos son de sumo valor para entender cómo el ser humano se mueve en diferentes entornos, pero es cada uno en su libre albedrío, con su autonomía, quien decide cómo actuar, a qué atender, qué lugar debe darle a una forma de pensar y a partir de ello cómo actuar. Según el Compendio de Teología Moral, el orden moral de la persona está ligado por el simple hecho de ser persona, así como se considera el discernimiento ético como la capacidad que distingue lo que es bueno y lo que es malo, y además llama a las virtudes como la repetición de hábitos buenos, y en contraposición están los vicios, que es la repetición de hábitos malos. Así las cosas, con Adela Cortina se defiende la idea de que cada uno elige unas posibilidades dependiendo de su constitución temperamental, y esto es dado por el nacimiento, por los propios ideales, por el desarrollo de la moral de su época, de la sociedad de su época y por la propia. También dice que una buena educación moral debe superar el dogmatismo, porque el dogmatismo lo que hace es cerrarse a la posibilidad del diálogo, de poner en discusión esos puntos de vista que tenemos, y superar el dogmatismo y asimismo superar el relativismo y el particularismo, que son igualmente insostenibles. Es aquí donde hay que tener mucha cautela con la religión, porque cuando se quiere asumir a la religión para la propia vida, debe darse de manera consciente y de manera comprometida. No puede radicar en un simple hecho de herencia familiar o por cómo se vive una espiritualidad en una comunidad y por ahí derecho la moral, sino que debe llevarnos a pensar más allá de eso y a partir de una claridad y de una convicción. En el compendio se reconoce a la cultura como aquello que se relaciona con lo trascendente, con lo moral, y se define a esa cultura como la capacidad del ser humano en relacionarse con sus semejantes, con Dios y con la naturaleza. Es por eso que sirve como instrumento para tomar unas decisiones y para generar un enriquecimiento y un progreso de los pueblos. Para concluir, quiero dejar con este video la invitación a tener una idea por lo menos clara de lo que es la moral y de cómo se desarrolla en nosotros, así como de tener claridad de que en la religión católica sus postulados no riñen con otras teorías, sino que se pueden aportar. Es claro que hay unas características que son propias de su doctrina como religión, pero además se puede complementar con otras y nos pueden aportar en torno a la moral. Asimismo, debemos analizar cuáles son esa moral que estamos teniendo, cuál es esa concepción de enseñanza y de educación moral, sobre todo en nosotros, como maestros y maestras en formación, cuál es el sentido que le queremos imprimir a esa educación moral que le estamos dando a nuestros estudiantes. Muchas gracias.